Mucha gente se hubiera sentido de lo más satisfecha viviendo en semejante palacio y con tales lujos. La mayoría, me asegurarás, en plan cínico, no se hubiera acordado del trineo Rosebud para nada. A lo mejor Cane estaba algo chalado. Mira que sentirse desgraciado con tantas cosas como tenía, y yo te digo que dejes a la gente en paz y que solo pienses en ti mismo. La buena vida que tú quieres es algo así como la de Cane. Te conformas con el plato de lentejas de Sao. No respondas demasiado deprisa. Precisamente la ética lo que intenta es averiguar en qué consiste en el fondo, más allá de lo que nos cuenta o de lo que vemos en los anuncios de la tele, a dichosa buena vida que nos gustaría pegarnos. A estas alturas ya sabemos que ninguna buena vida puede prescindir de las cosas. Nos hacen falta lentejas que tienen mucho hierro, pero aún menos puede pasarse de personas. A las cosas hay que manejarlas como a las cosas, y a las personas hay que controlarlas como personas. De este modo las cosas nos ayudarán en muchos aspectos y las personas en uno fundamental, que ninguna cosa puede suplir: el del ser humano. Se trata de una chaladura mía del ciudadano Cane. A lo mejor ser humanos no es cosa importante, porque queremos o ya no lo somos sin remedio. Pero puede ser humano cosa o humano humano. Humano simplemente preocupado en ganarse las cosas de la vida, todas las cosas, cuando más cosas mejor, y humano dedicado a disfrutar de la humanidad vivida entre personas. Por favor, no te rebajes, deja las rebajas para los grandes almacenes, que es lo suyo. Estoy de acuerdo en que muchos a primera vista no les conceden demasiada importancia a lo que estoy diciendo. Son de fiar, son los más listos o simplemente los que menos atención les prestan al asunto más importante a su vida. Se puede ser listo para los negocios o para la política, y un solemne borrico para cosas más serias, como lo de vivir bien o no. Cane enormemente listo en lo que se refería al dinero y la manipulación de la gente, pero al final se dio cuenta de que estaba equivocado en lo fundamental. Metió la pata en donde más le convenía acertar. Te repito una palabra que me parece crucial para este asunto: atención. No me refiero a la atención del puno que no habla pero se fija mucho, según el viejo chiste, ya sabes, sino a la disposición a reflexionar sobre lo que se hace y a intentar precisar lo mejor posible el sentido de esa buena vida que queremos vivir. Sin cómodas pero peligrosas simplificaciones, preocuparon completamente comprender toda la complejidad del asunto de este vivir. Me refiero a vivir humanamente, que se les trae. Yo creo que la primera e indispensable condición ética es la de estar debido o no vivir de cualquier modo, estar convencido de no todo da igual, aunque antes o después vayamos a morirnos. Cuando se habla del moral, la gente suele referirse a esas órdenes y costumbres que suelen respetarse por lo mejor aparentemente, y a veces sin saber muy bien por qué, pero quizá el verdadero instrugulus no está en someterse a un código o en llevar la contraria a lo establecido, que es también someterse a un código, pero al revés, sino en intentar comprender porque ciertos comportamientos nos convienen y otros no, comprender de que la vida
y qué es lo que puede hacerla buena. Para nosotros los humanos, ante todo, nada de contentarse con ser tenido por bueno, con quedar bien ante los demás, con que nos den aprobado. Desde luego, pero ello será precioso no solo fijarse en plan búho o con timorata obediencia de robot, sino también hablar con los demás, dar razones, escucharlas, pero el esfuerzo de tomar la decisión tiene que hacerlo cada cual en solito. Nadie puede ser libre por ti. De momento te dejo dos cuestiones para que vayas rumiando. La primera es esta: ¿por qué está mal lo que está mal? Y la segunda es todavía más bonita: ¿en qué consiste lo que tratar a las personas como a personas? Si sigues teniendo paciencia conmigo, intentaremos empezar a responder en dos próximos capítulos. Capítulo sexto. Aparece Pepito Grillo. ¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece. No te vayas a creer. Viene del latín baculus, que significa bastón. El imbécil es el que necesita bastón para caminar. Que no se enfaden con nosotros los cojos ni los ancianos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar a soportarse y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera, a dar brincos como una galera olímpica. No se trata de eso. Si el imbécil cojea, no es el de los pies, sino del ánimo, es su espíritu el debilucho y conjitranco. Aunque su cuerpo pegue unas volteretas de ordago, hay imbéciles de varios modelos a elegir: aquel que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, el que vive en un perpetuo bostezo o en siesta permanente, aunque tenga los ojos abiertos y no ronque. El que cree que lo quiere todo, lo primero que se le presenta y lo contrario de lo que se le presenta, marcharse y quedarse, bailar y estar sentado, masticar ajos y dar besos sublimes, todo a la vez. Él no se sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo. Imita los quereres de sus vecinos, a los que lleva la contraria porque sí. Todo lo que hace está dictado por la opción mayoritaria de los que lo rodean. Es conformista sin reflexión o rebelde sin causa. El que sabe que quiere y sabe lo que requiere, y más o menos. Sabe porque lo que quiere, pero lo que quiere flojito, con miedo o con poca fuerza. A fin de cuentas, termina siempre haciendo lo que no quiere y dejando lo que quiere para mañana, a ver si entonces se encuentra más entonado. El que quiere con fuerza y ferocidad, en plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre lo que es la realidad. Se despista enormemente y termina confundido de buena vida con aquella que va a hacerlo polvo. Todos estos tipos de imbecilidad necesitan bastón, es decir, necesitan apoyarse en cosas de fuera, ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y la reflexión propias. Siempre decirte que los imbéciles suelen acabar bastante mal, crea lo que crea la opción vulgar. Cuando digo que acaban mal, no me refiero a que terminan en la cárcel o fulminados,
por un rayo. Eso solo suele pasar en las películas, sino que te aviso de que suelen fastidiarse a sí mismos y nunca lograr vivir la buena vida, esa que tanto nos apetece a ti y a mí. Y todavía siento más tener que informarte que síntomas de imbecilidad solemos tener casi todos. Vamos, por lo menos yo me los encuentro un día sí y otro también. Ojalá a ti te vaya mejor en el invento. Conclusión, alerta, en guardia. La imbecilidad acecha y no perdona. Por favor, no vayas a confundir la imbecilidad de la que te hablo con lo que a menudo se llama ser imbécil, es decir, ser tonto, saber pocas cosas, no entender la trigonometría o ser incapaz de aprenderse el subjuntivo del verbo francés aimer. Uno puede ser imbécil para las matemáticas, mea culpa, y no serlo para la moral, es decir, para la buena vida, y al revés, los hay que son linces para los negocios y unos perfectos cretinos para cuestiones de ética. Seguro que el mundo está lleno de premios Nobel listísimos en lo suyo, pero que van dando traspezones y bastonazos en la cuestión de aquí nos preocupa. Desde luego, para evitar la invisibilidad en cualquier campo es precioso prestar atención, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, y esforzarse todo lo posible por aprender. En estos requisitos coinciden la física o la arqueología y la ética. Pero el negocio de vivir bien no es lo mismo que el de saber cuándo son dos y dos. Saber cuándo son dos y dos en cosas preciosas, sin duda, pero, pero al imbécil moral no es esa sabiduría la que puede librarle del gran batacazo. Por cierto, ahora que lo pienso, cuando son dos y dos, lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia. Pero la conciencia no es algo que le toque a uno en una tómbola ni que nos caiga del cielo. Por supuesto, hay que reconocer que ciertas personas tienen desde pequeñas mejor oído ético que otros en un buen gusto moral espontáneo, pero este oído y ese aumento a gusto pueden afirmarse y desarrollarse con la práctica, lo mismo que el oído musical y el buen gusto estético. Y si alguien carece en absoluto de semejante oído o buen gusto en cuestiones de bien vivir, pues chico mal recibido le veo a su caso. Uno puede dar muchas razones estéticas basadas en la historia, la armonía de formas y colores, en lo que quieras para justificar que un cuadro de Velázquez tiene mayor mérito artístico que un cromo de las tortugas ninja. Pero si después de mucho hablar alguien dice que prefiere el crómito a las menignas, no sé cómo vamos a arreglárnoslas para sacarle de su error. Del mismo modo, si alguien no ve malicia ninguna en matar a martillazos a un niño para robarle el chupete, me temo que nos quedaremos roncos antes de lograr convencerle. Bueno, admito que para lograr tener conciencia hace falta algunas cualidades innatas como para apreciar la música o disfrutar con el arte. Y supongo que también serán favorables ciertos requisitos sociales y económicos, pues aquí se ha visto desde
desde la cuna, privado de lo humanamente más necesario, es decir, es difícil exigirle la misma facilidad para comprender lo que la buena vida, que a los que tuvieron mejor suerte. Si nadie te trata como humano, no es raro que te vayas a lo bestia. Pero una vez concedido ese mínimo, cree que el resto depende de la atención y esfuerzo de cada cual, en que consiste esa conciencia que nos curará de la invencibilidad moral, fundamentalmente en los siguientes rangos: saber que no todo da igual porque queremos realmente vivir y además vivir bien, humanamente bien. Estar dispuestos a fijarnos en si lo que hacemos corresponde a lo que de veras queremos o no. A base de práctica, ir desarrollando el buen gusto moral, de tal modo que haya ciertas cosas que nos repugne espontáneamente hacer, por ejemplo, que el de a uno asco mentir, como nos da asco por lo general mear en la sopera de la que vamos a servirnos de inmediato. Renunciar a buscar coartadas que disimulen que somos libres y por tanto razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Como verás, no invoco en estos rasgos descriptivos motivo diferente para preferir lo que aquí a lo que allá. La conciencia, la imbecilidad que tu propio provecho, porque está mal lo que llamamos malo, porque no le deja a uno vivir la vida buena que queremos. Resulta pues que hay que evitar el mal por una especie de egoísmo, ni más ni menos. Por lo general la palabra egoísmo suele tener mala prensa. Se llama egoísta a quien solo piensa en sí mismo y no se preocupa por los demás hasta el punto de fastidiarles tranquilamente si con ello obtiene algún beneficio. En este sentido diríamos que el ciudadano Cane era un egoísta, o también Calígula, aquel emperador romano capaz de cometer cualquier crimen por satisfacer el más simple de sus caprichos. Estos personajes y otros parecidos suelen ser considerados egoístas, incluso monstruosamente egoístas, y desde luego no se distinguen por lo que exquisito de su conciencia ética ni por su empeño en evitar hacer el mal. De acuerdo, pero son tan egoístas como parece estos llamados egoístas. ¿Quién es el verdadero egoísta? Es decir, ¿quién puede ser egoísta sin ser imbécil? La respuesta me parece obvia. El que quiere lo mejor para sí mismo y que es lo mejor, pues eso que hemos llamado buena vida, se dio una buena vida Cane, si hemos de creer lo que nos cuenta Orson Welles. No parece, se empeñó a tratar a las personas como si fueran cosas y de este modo se quedó sin los regalos humanamente más apetecibles de la vida, como el cariño sincero de los otros o su amistad sin cálculo. Y Calígula, no digamos vaya vida que se infligió el pobre chico. Los únicos sentimientos sinceros que consiguió despertar en su propio fueron el terror y el odio. Hay que ser imbécil, moralmente imbécil, para suponer que es mejor vivir rodeado de pánico y crueldad que entre amor y agradecimiento. Concluir al despistado de Calígula se le
cargaron sus propios guardias. Claro, menuda birria de egoísta estaba hecho si lo que quiso es darse la buena vida a base de fechorías. Si hubiera pensado de veras en sí mismo, es decir, si hubiera tenido conciencia, se habría dado cuenta de que los humanos necesitamos para vivir bien algo que solo los otros hombres pueden darnos si nos lo ganamos, pero que es imposible de robar por la fuerza a los engaños. Cuando se roba es algo, respeto, amistad, amor, pierdo todo su buen gusto y a la larga se convierte en veneno. Los egoístas del tipo de Cane o Calígula se parecen a esos concursantes de la televisión que quieren conseguir el premio mayor, pero se equivocan y piden que no vale nada. Solo deberíamos llamar egoísta consecuencia al que sabe de verdad lo que le conviene para vivir bien y se esfuerza por conseguirlo. El que se harta de todo lo que le siente mal, odio, caprichos criminales, lentejas compradas a precio de lágrimas, etc. En el fondo quisiera ser egoísta, pero no sabe. Pertenece al gremio de los imbéciles y habría que recetarle un poco de conciencia para que se almacene mejor a sí mismo por el pobrecillo, aunque sea un pobrecillo millonario o un pobrecillo emperador, cree que se ama a sí mismo, pero se fija tampoco en lo que da en lo de que veras le conviene, que termina portándose como si fuera su peor enemigo. Así lo reconoce un célebre villano de la literatura universal, el Ricardo III de Shakespeare, en la tregilla de ese mismo título. Para llegar a convertirse en rey, el conde de Gloucester, que finalmente será coronado como Ricardo III, elimina a todos los parientes varones que se interponen entre el trono y él, incluyendo hasta niños. Gloucester ha nacido muy listo, pero contrahecho, lo que ha sido un constante sufrimiento para su amor propio. Supone que el poder real compensará en ciertos modos su joroba y su pierna renga, logrando así inspirar el respeto que no consigue por medio de su aspecto físico. En el fondo, Gloucester quiere ser amado, se siente aislado por su malformación y cree que el afecto puede imponerse a los demás a la fuerza por medio del poder. Fracasa, claro está, consigue el trono, pero no inspira a nadie cariño, sino horror y después odio. Y lo peor de todo es que el mismo que había cometido todos sus crímenes por amor propio, desesperado, siente horror y odio por sí mismo. No solo no ha ganado ningún nuevo amigo, sino que ha perdido el único amor que creía seguro. Es entonces cuando pronuncia el espantoso y profético diagnóstico de su caso clínico. Me lanzaré con negra desesperación contra mi alma y acabaré convertido en enemigo de mí mismo. Porque termina Gloucester, vuelvo a ver enemigo de sí mismo. ¿Acaso no ha conseguido lo que quería, el trono? Sí, pero al precio de estropear su verdadera posibilidad de ser amado y respetado por el resto de sus compañeros humanos. Un trono no concede automáticamente ni amor ni respeto verdadero.
solo garantiza adulación, temor y servilismo, sobre todo cuando se consigue por medio de fechorías como en el caso de Ricardo III, en vez de compensar de algún modo su deformación física. Gloucester se deforma también por dentro, ni de su joraba ni de su cojera tenía él la culpa, por lo que no había razón para avergonzarse de esas casualidades infortunadas. Los que se rieran de él o le despreciaran por ellas, con quienes hubieran debido avergonzarse, por fuera los demás le veían contrahecho, pero él por dentro podía haberse sabido inteligente, generoso y digno de afecto. Si se hubiera amado de verdad a sí mismo, debería haber intentado exteriorizar por medio de su conducta ese interior limpio y recto, su verdadero yo. Por el contrario, sus crímenes le convierten ante sus propios ojos, cuando se mira a sí mismo por dentro, allí donde nadie más que él es testigo, en un monstruo más repugnante que cualquier contrahecho físico. ¿Por qué? Porque sus jorobas y cojeras morales es el mismo responsable, a diferencia de las otras que eran azares de la naturaleza. La corona manchada de traición y de sangre no le hace más amable, ni mucho menos. Ahora se sabe menos digno de amor que nunca, y ni él mismo se quiere ya. Llamaremos egoísta a alguien que se hace tanta pura a sí mismo. En el párrafo anterior he utilizado unas palabras severas que quizá no se te han escapado. Si se te han escapado, mala suerte. Palabras como culpa o responsable suenan a lo que habitualmente se relaciona con la conciencia, no lo que Pepito Grillo y demás. No me ha faltado más que mencionar el más feo de esos títulos, remordimiento, sin duda lo que amarga la existencia a Gloucester y no le deja disfrutar de su trono ni de su poder, son ante todo los remordimientos de su conciencia. Y ahora yo te pregunto, ¿sabes de dónde vienen los remordimientos? En algunos casos me dirás, con reflejos íntimos del miedo que sentimos ante los castigos que puede merecer en ese mundo o en otro después de la muerte, si es que lo hay, nuestro mal comportamiento. Pero supongamos que Gloucester no tiene miedo a la venganza justiciera de los hombres, y no creo que haya ningún Dios después a condenarle al fuego eterno por sus fechorías. Y sin embargo, siempre desazonado por los remordimientos. Fíjate, uno puede lamentar haber obrado mal, aunque esté razonablemente seguro de que nada ni nadie va a tomar represalias contra él. Y es que al actuar mal y darnos cuenta de ello, comprendemos que ya expiado a nosotros mismos, poco o mucho, voluntariamente. No hay peor castigo que darse cuenta de que uno está boicoteando con sus actos lo que en realidad quiere ser. De dónde vienen los remordimientos. Para mí está muy claro, de nuestra libertad. Si no fuésemos libres, no pudiéramos sentirnos culpables ni orgullosos, claro, de nada, y evitaríamos los remordimientos. Por eso, cuando sabemos que hemos hecho algo vergonzoso, procuramos asegurar de que no tuviéramos otro remedio que obrar
así que no pudimos elegir. Yo cumplí órdenes de mis superiores, vi que todo el mundo hacía lo mismo, pedir la cabeza, es más fuerte que yo. No me di cuenta de lo que hacía, etcétera. Del mismo modo, el niño pequeño cuando se cae al suelo y se rompe el tarro de mermelada que intentaba coger de lo alto de la estantería, grita lloroso, yo no he sido. Lo grita precisamente porque sabe que ha sido él. Si no fuera así, ni se molestaría en decir nada y quizá hasta se riera y todo. En cambio, se ha dibujado algo muy bonito. Enseguida proclamará lo que he hecho yo solito. Nadie me ha ayudado. Del mismo modo, ya mayores, queremos siempre ser libres para atribuirnos el mérito de lo que logramos, pero preferimos confesarnos esclavos de las circunstancias cuando nuestros actos no son precisamente gloriosos. Despachemos con viento fresco al pelmazo de Pepito Grillo. La verdad es que me ha resultado siempre tan poco simpático como aquel otro insecto detestable, la hormiga de la fábula que deja a la locuela, cierra sin comida ni cobija, en invierno solo para darle una lección la muy grosera. De lo que se trata es de tomarse en serio la libertad, o sea, de ser respetable. Y lo serio de la libertad es que tiene efectos indudables que no se pueden borrar a conveniencia una vez producidos. Soy libre de comerme o no comerme el pastel que tengo delante, pero una vez que me lo he comido, ya no soy libre, que tenemos delante o no. Te pongo otro ejemplo, este de Aristóteles, ya sabes, aquel viejo griego del barco en la tormenta. Si tengo una piedra en la mano, soy libre de conservarla o de tirarla, pero si la tiro a lo lejos, ya no puedo ordenarle que vuelva para seguir teniéndola en la mano. Y si con ella le parto la crisma a alguien, pues tú me dirás, lo siento, la libertad es que cada acto libre que hago limita mis posibilidades al elegir y a realizar una de ellas. Y no vale la trampa de esperar a ver si el resultado es bueno o malo antes de asumir si soy o no su responsable. Quizá pueda engañar al observador de fuera, como pretende el niño que dice yo no he sido, pero a mí mismo nunca me puedo engañar del todo, preguntándoselo a Gloucester o a Pinocho. De modo que no lo llamamos remordimiento, no es más que el descontento que sentimos con nosotros mismos cuando hemos empleado mal la libertad, es decir, cuando la hemos utilizado en contradicción con lo que de veras queremos como seres humanos. Y ser responsables es saberse auténticamente libre para bien y para mal, apechugar con las consecuencias de lo que hemos hecho, enmendar lo malo que pueda enmendarse y aprovechar al máximo lo bueno. A diferencia del niño malcriado y cobarde, el responsable siempre está dispuesto a responder de sus actos. Si he sido yo, el mundo que nos rodea, si te fijas, está lleno de ofrecimiento para descargar al sujeto del peso de su responsabilidad, la cual de lo malo que sucede parece ser de las circunstancias
de la sociedad en la que vivimos, del sistema capitalista, del carácter que tengo, es que yo soy así, de que no me educaron bien o, o me miraron demasiado, de los anuncios de la tele, de las tentaciones que se ofrecen en los escaparates, de los ejemplos irresistibles y perniciosos. Acabo de usar la palabra clave de estas justificaciones irresistibles. Todo lo que quieren dimitir de su responsabilidad creen en lo que irresistible. Aquellos que avasalla sin remedio, sea propaganda, droga, apetito, soborno, amenaza, forma de ser, lo que salte, en cuando aparece lo irresistible, sas deja uno de ser libre y se convierte en marioneta a la que no se le dejan pedir cuentas. Los partidarios del autoritarismo creen firmemente en lo irresistible y sostienen que es necesario prohibir todo lo que puede resultar avasallador. Una vez que la política haya acabado con todas las tentaciones, ya no habrá más delitos ni pecados, tampoco habrá la libertad, claro, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Además, qué gran alivio saber que si todavía queda por ahí alguna tentación suelta, la responsabilidad de lo que pase es de quien no la prohibió a tiempo y no de quien cede a ella. Y si yo te dijera que lo irresistible no es más que una superstición inventada por los que le tienen miedo a la libertad, que todas las instituciones y teorías que los ofrecen disculpas para la responsabilidad no nos quieren dar más contentos, sino sabernos más esclavos, que quien espera a que todo el mundo sea como es debido para empezar a portarse el mismo como es debido, ha nacido para mentecato, para brindón o para las dos cosas. Pero también suele pasar que por muchas prohibiciones que se nos impongan y muchos policías que nos vigilen, siempre podemos obrar mal, es decir, contra nosotros mismos si queremos. Pues te lo digo con toda la convicción del mundo. Un gran poeta y narrador argentino, Jorge Luis Borges, hace al principio de uno de sus cuentos la siguiente reflexión sobre ciertos antepasado suyo. Le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. En efecto, nadie ha vivido nunca en tiempos completamente favorables en los que resulte sencillo ser hombre y llevar una buena vida. Siempre ha habido violencia, rapiña, cobardía, invisibilidad moral y de la otra. Mentiras aceptadas como verdades porque son agradables de oír. A nadie se le regala la buena vida humana, ni nadie considera lo conveniente para el sin coraje y sin esfuerzo. Por eso virtud deriva etimológicamente de vir, la fuerza viril del guerrero que se impone en el combate contra la mayoría, que parece un auténtico fastidio, pues pide el libro de reclamaciones. Lo único que puede garantizarte es que nunca se ha vivido en jauja, y que la decisión de vivir bien la tiene que tomar cada cual respecto a sí mismo día a día, sin esperar a que las
estadísticas le sea favorable o el resto del universo se le pida por favor. El meollo de la responsabilidad, si te interesa saberlo, no consiste simplemente en tener la gallardía a la Orestes asumir las propias meteduras de patas sin buscar excusas a derecha e izquierda. El tipo responsable es consciente de lo real de su libertad y empleo real en el doble sentido de auténtico o verdadero, pero también de propio de un rey, en el que toda decisión sin que nadie por encima suyo le dé órdenes. Responsabilidad es saber de cada uno de mis actos que va construyendo, me va definiendo, me va inventando. Al elegir lo que quiero hacer, voy transformándome poco a poco. Todas mis decisiones dejan huella en mí mismo antes de dejarla en el mundo me he rodeado. Y claro, una vez empleada mi libertad en irme haciendo un rostro, ya no puedo quejarme o asustarme de lo que veo en el espejo cuando me miro. Si obro bien, cada vez me será más difícil obrar mal, y al revés, por desgracia. Por eso lo ideal es ir cogiendo el vicio de vivir bien. Cuando el protagonista de la película del oeste le dan la oportunidad de que dispare al villano por la espalda y él dice yo no puedo hacer eso, todos entendemos lo que quiere decir disparar, lo que se dice disparar sin que podría, pero no tiene semejante costumbre, por algo es el bueno de la historia. Quiere seguir siendo fiel al tipo que ha elegido ser, al tipo que se ha fabricado libremente desde tiempo atrás. Capítulo séptimo. Ponte en su lugar. Robinson Crusoe paseaba por una de las playas de la isla en la que una inoportuna tormenta con sus correspondientes naufragios le ha confinado. Lleva su loro al hombro y se protege del sol gracias a la sombría fabricada por hojas de palmera que le tiene justificadamente orgulloso de su habilidad. Piensa que dadas las circunstancias no puede decirse que se las haya arreglado del todo mal. Ahorita tiene un refugio en el que guardarse de las inclemencias del tiempo y del asalto de las fieras. Sabe dónde conseguir alimento y bebida, tiene vestidos que le abriguen y que él mismo se ha hecho con elementos naturales de la isla, los dóciles servicios de un rebañito de cabras, etc. En fin, que sabe cómo arreglárselas para llevar más o menos su buena vida de náufrago solitario. Sigue paseando Robinson y está tan contento que sí mismo que por un momento le parece que no echa nada de menos. De pronto se detiene con sobresalto. Allí en la arena blanca se dibuja una marca que va a revolucionar toda su paciencia existencial, la huella de un pie humano, de quien será amigo o enemigo, quizá un enemigo al que pueda convertir en amigo, hombre o mujer, cómo se enterará con él o ella. ¿Qué trato le dará? Robinson está ya acostumbrado a hacerse preguntas desde que llegó a la isla y a resolver los problemas del modo más ingenioso posible. ¿Qué comeré? ¿Dónde me refugiaré? ¿Cómo me protegeré del sol? Pero ahora la situación no es igual,
porque ya no tienen que verserlas con acontecimientos naturales como el hombre o a la lluvia, ni con fieras salvajes, sino con otro ser humano, es decir, con otro Robinson o con otros Robinsones y Robinsonas. Ante los elementos a las bestias, Robinson ha podido comportarse sin atender a nada más que a su necesidad de supervivencia. Se trataba de ver si podía con ellos o ellos podían con él, sin otras complicaciones, pero ante seres humanos la cosa ya no está tan simple. Debe sobrevivir desde luego, pero ya no de cualquier modo. Si Robinson se ha convertido en una fiera como las demás que rondan por la selva a causa de su soledad y su desventura, no se preocupará más que de si el desconocido causante de la huella es un enemigo a eliminar o una presa de devorar. Pero si aún quiere seguir siendo un hombre, entonces se les va a ver no ya con una presa o un simple enemigo, sino con un rival o un posible compañero, en cualquier caso con un semejante. Mientras esto solo, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso científicas. Si me apuras, de lo que se ha tratado es de saber la vida en un medio hostil y desconocido. Pero cuando encuentras la huella de Viernes en la arena de la playa, empiezan sus problemas éticos. Ya no se trata solamente de sobrevivir como una fiera o como de una alcochofa perdido en la naturaleza. Ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o contra otros hombres, pero entre hombres, lo que hace humana a la vida en el transcurrir en compañía de humanos, hablando con ellos, pactando y mintiendo, siendo respetado o traicionado, amando, haciendo proyectos y recordando el pasado, desafiándose, organizando juntos los casos comunes, intercambiando símbolos. La ética no se ocupa de cómo eliminarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de protegerse del frío, ni de qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse. Cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias. Lo que la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglárselas para sobrevivir en los peligros naturales, pierde la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande. Pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida, y eso fa- francamente tampoco tiene ninguna gracia. Antes te dije que la huella en la arena anunció a Robinson la proximidad comprometedora de un semejante, pero vamos a ver hasta qué punto era Viernes semejante a Robinson, porque un lado en Europa del siglo XVII, poseedor de los conocimientos científicos más avanzados de su época, educado en la religión cristiana, familiarizado con los mitos homéricos y con la impresta. Por otro, un salvaje caníbal de los mares del sur, sin más cultura que la tradición oral de su tribu, creyendo que una religión politeísta
y desconocedor de la existencia de las grandes ciudades contemporáneas como Londres o Ámsterdam. Todo era diferente del uno al otro: color de la piel, aficiones culinarias, entreteni- en- entretenimientos. Seguro que por las noches ni siquiera sus sueños tenían nada en común, y sin embargo, pese a tantas diferencias, también había entre ellos rasgos fundamentalmente parecidos, semejanzas esenciales que Robinson no compartía con ninguna fiera ni con ningún árbol o más o manital de la isla. Para empezar, ambos hablaban, aunque fuese en lenguajes muy distintas. El mundo estaba hecho para ellos de símbolos y de relaciones entre símbolos, no de puras cosas sin nombre, y tanto Robinson como Viernes eran capaces de valorar los comportamientos, de saber de que uno puede hacer ciertas cosas que están bien y otras que son por el contrario malas. A primera vista, lo que ambos consideraban bueno y malo no era ni mucho menos igual, porque sus valoraciones concretas provenían de culturas muy lejanas. El canibalismo, sin ir más lejos, era una costumbre razonable y aceptada para Viernes, mientras que a Robinson, como a ti, supongo que tragalbadas que seas, le merecía el más profundo de los horrores. Y a pesar de ello, los dos coincidían en suponer que hay criterios destinados a justificar que es aceptable y que es horroroso, aunque vieran posiciones muy distintas desde las que discutir. Podían llegar a discutir y comprender de que estaban discutiendo. Ya es bastante más lo que se suele hacer cuando un tiburón con una avalancha de rocas. No, todo esto está muy bien. Me dirás que lo cierto es que por muy semejante que sea a los hombres, no está claro de antemano cuál será la mejor manera de comportarse respecto a ellos. Si la huella en la arena que encuentra Robinson pertenece a un miembro de la tribu de caníbales que pretende comérselo enfocado. Su actitud ante el desconocido no deberá ser la misma que si se trata del grumete del banco que viene por fin a rescatarle. Principalmente porque los otros hombres se me parecen mucho, pueden resultarme más peligrosos que cualquier animal feroz o que un terremoto. No hay peor enemigo que un enemigo inteligente, capaz de hacer planes minuciosos, de tener trampas o de engañarme de mil maneras. Quizá entonces lo mejor sea tomarles la delantera y ser uno de el primero en tratarles, por medio de violencia o emboscadas, como si ya fuesen efectivamente esos enemigos que pudieran llegar a ser. Sin embargo, esta actitud no es tan prudente como parece a primera vista. Al comportarme ante mis semejantes como enemigo, aumentó sin duda las posibilidades de que ellos se conviertan sin remedio en enemigos míos también, y además pierdo la ocasión de ganarme su amistad o de conversarla si en principio estuviesen dispuestos a ofrecérmela. Mira este otro comportamiento posible ante nuestros peligrosos semejantes. Marco
Aurelio fue emperador de Roma y además filósofo, lo cual es bastante raro porque los gobernantes suelen interesarse poco por todas las cuestiones que no sean indiscutiblemente prácticas. A este emperador le gustaba anotar algo así como unas conversaciones que tenía consigo mismo, dándose consejos o basta pegándose broncas. Frecuentemente apuntaba cosas de este jaez, acudo a la memoria, no al libro, de modo que no te los tomes al pie de la letra. Al levantarte hoy, piensa que a lo largo del día que encontrarás con algún mentiroso, con algún ladrón o algún adúltero, con algún asesino y recuerda que has de tratarles como a hombres porque son tan humanos como tú y por tanto te resultan tan imprescindibles como la mandíbula inferior lo es para la superior. Para Marco Aurelio, lo más importante respecto a los hombres no es si su conducta me parece conveniente o no, sino que en cuanto humanos me convienen y eso nunca debo olvidarlo al tratar con ellos, por malos que sean, su humanidad coincide de la mía y la refuerza. Sin ellos yo podría quizá vivir, pero no vivir humanamente, aunque tenga algún diente postizo o dos o tres con caries, siempre es más conveniente a la hora de comer contar con una mandíbula inferior que ayude a la superior. Y es que esa misma semejanza en la inteligencia, en la capacidad de cálculo y proyecto, en las pasiones y los miedos, eso mismo que hace tan peligrosos a los hombres, para mí cuando quieren serlo, lo hace también supremamente útiles. Cuando un ser humano me viene bien, nada puede venirme mejor. A ver, ¿qué conoces que tú que sea mejor que ser amado? Cuando alguien quiere dinero o poder o prestigio, ¿acaso no apetece esas riquezas para poder comprar la mitad de lo que cuando uno es amado recibe gratis? Y aquí, ¿y quién me puede amar de verdad sino otro ser como yo, que funcione igual que yo, que me quiera en tanto que humano y a pesar de ello, ningún dicho, por cariñoso que sea, puede darme tanto como otro ser humano, incluso aunque sea a un ser humano algo antipático. Es muy cierto que a los hombres debe tratarlos con cuidado por si acaso, pero ese cuidado no puede consistir ante todo el recelo o malicia, sino en el miramiento que se tiene al manejar las cosas frágiles, las cosas más frágiles de todas, porque no son simples cosas, ya que el vínculo del respeto y amistad con otros humanos no lo más precioso del mundo para mí, que también lo soy. Cuando me las vea con ellos, debo tener principal interés en resguardarlo y hasta mimarlo. Si me apuras un poco, ni siquiera a la hora de salvar el pellejo, es aconsejable que olvide por completo esta propiedad. Marco Aurelio, que está emperador y filósofo, pero no imbécil, sabía muy bien lo que también sabes, que hay gente que roba, que miente y que mata. Naturalmente no suponía que por aquello de llevarse bien con el prójimo
hay que favorecer semejantes conductas, pero tenía bastante claras dos cosas que me parecen muy importantes.